Muy buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, bienvenidos al año de la acción, entramos en libertad, salimos en libertad, bienvenidos a la historia del infierno o a la historia de los infiernos. Ese concepto, junto con el origen de qué son las religiones, cómo surgen las religiones, el culto a lo sagrado, que llevamos ya haciendo desde hace 2 meses y que para mí es de vital importancia a la hora de entender, sobre todo, textos, entender la espiritualidad, entender la búsqueda del ser, qué es lo que creemos, qué es lo que no creemos, apegos mentales y de todo tipo. El capítulo de hoy es donde, ya lo anuncié en el último capítulo, en el 7.2, en el que hablaba de Roma y Grecia, es de vital importancia porque es un pilar de lo que yo llamaría el concepto de propaganda y de creatividad, siempre del lado del infierno, obviamente, porque somos así de fantásticos y de creativos, de la historia del infierno o de los infiernos, incluidos los infiernos mentales. Y tiene que ver con el judeocristianismo hasta el siglo I. Es el capítulo 8. Y dice así: los 5 primeros siglos antes de nuestra era van a afirmarse por doquier en la idea de un infierno como lugar de castigo en el más allá, con el único objeto de purificar las almas culpables y restablecer la justicia divina. Fijaros que esto es importante. El único objeto de purificar las almas culpables. Alguien tiene que decidir quién es culpable. En la tierra donde estamos hay instituciones que se dedican a eso. ¿Quiénes son? Las instituciones religiosas y las místicas y las, yo diría también, meditativas, que son organización. Es importante. Repito, la idea de un infierno como lugar de castigo en el más allá, en estos siglos, hasta el siglo I, se va a centrar y toma la forma de que el único objetivo es el de purificar las almas culpables, alguien tiene que identificarlas, y restablecer la justicia divina tan frecuentemente ultrajada en esta vida. También alguien tiene que identificarla, porque nosotros no estamos todavía en el más allá. Por lo tanto, alguien tiene que interpretar ese castigo del más allá. ¿Y quién lo hace? Solamente uno: los humanos. Esto es importante que lo entendamos, más allá de los sentidos. Y creo que leyes universales de qué es justo y qué no es justo, no matar al prójimo, todas esas cosas, no robar, todas esas cosas que todos conocemos y que yo creo que compartimos. Esta creencia, ya antigua entre los egipcios, los persas, los hindúes, se impone poco a poco a la idea de un infierno indiferenciado, lugar de reposo para todos. Y ya entre los griegos, algunos pensadores la ponen en tela de juicio, abogando por un infierno terrestre y laicizado a la vez, vinculado a la condición humana. Así que vamos a seguir entrando en profundidad en este infierno. Durante mucho tiempo, la exégesis, que es la interpretación de los textos sagrados, ha creído poder detectar el inicio de una esperanza de resurrección y de juicio final en el profeta Isaías ya en el siglo VIII. Revivirán tus muertos, escribe Isaías, resucitarán sus cadáveres, alzaos y cantad los que yacéis en el polvo, pues tu rocío es rocío de luz y renacerán las sombras en el seno de la tierra. Otros pasajes de Isaías parecían proclamar la creencia de un castigo futuro y eterno de los malvados por medio del fuego y de los gusanos, porque he aquí que llega Yahvé en fuego y es su carro un torbellino para tornar su ira en incendio y sus amenazas en llamas de fuego, porque va a juzgar Yahvé por el fuego y por la espada a toda carne. Y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego no se apagará, que serán objeto de horror por toda carne. Pero la exégesis contemporánea, en la actualidad,
está prácticamente de acuerdo en que estos versículos sobre los gusanos y el fuego eterno, tomados a veces textualmente por los evangelios, tienen en Isaías un sentido puramente terrestre. El profeta anuncia el triunfo futuro de Israel sobre unos enemigos cuyos cadáveres se pudrirán o serán quemados en el valle de Hinnom, la Gehenna, fuera del recinto de Jerusalén. Además, los capítulos 65 y 66, de hecho, se compusieron mucho más tarde, probablemente entre los años 537 y 520, tras la vuelta de los hebreos del destino o del destierro de Babilonia, lo que los sitúa en una época en que la reflexión sobre el más allá comienza a aparecer. En estos pasajes, lo mismo que en la literatura hebraica de antes del siglo V, recordar que estamos revisando el judeocristianismo hasta el siglo I. Los gusanos no son más que la metáfora de la corrupción que espera a cualquier cadáver. Como veis, más allá de lo que cuenten los exégetas, el ser humano tiene una fantasía fantástica. Gusanos, muerte, quemar. Tenemos una pasión innata con el dolor. No sé de dónde nos viene, sinceramente. Es algo terrible y que va a ir mucho más, a mucho más. Bueno, ya llegaremos incluso a los demonios de la Inquisición y todas esas cosas. Por lo demás, el fuego tiene un sentido puramente material. Es el instrumento de destrucción por excelencia, y no es nada extraño verlo mencionado con tanta frecuencia en estos textos tan llenos de furor guerrero. Es el arma de la venganza del vencedor, que quema de forma sistemática ciudades, cosechas y hombres. Isaías lo emplea también en un sentido puramente terrestre. Los pecadores de Sión se espantarán y temblarán los impíos. ¿Quién de nosotros podrá morar en el fuego devorador? ¿Quién de nosotros podrá habitar en los eternos ardores? Por el furor de Yahvé Sebaot se abrasará la tierra y el pueblo será presa del fuego. Por extensión, el fuego significa la cólera divina que destruye a los impíos. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, estarás siempre escondido? ¿Arderá tu ira como fuego? Pregunta en el Salmo 89, 47. Y Jeremías hace decir a Dios: se ha encendido el fuego de mi cólera y arderá contra vosotros. 15, 14. Librad al oprimido de las manos del opresor, no sea que brote como fuego mi ira y se encienda y arda sin que haya quien la apague. Nadie puede considerarse al abrigo de este fuego metafórico. Así lo expresa el Deuteronomio cuando Dios declara: ya se ha encendido el fuego de mi ira y arderá hasta lo profundo del Seol. Estos textos brindarán citas inagotables al discurso cristiano sobre el infierno. Las tablas pastorales de la Biblia no citan menos de 270 pasajes donde interviene el fuego de las Escrituras. Los constructores de infiernos, alucinados por este tema, harán del fuego el distintivo principal del reino de Satán. Esta es otra. Ya empecéis a ver asociaciones a través de metáforas que no son tan metáforas, que tienen que ver con el fuego. El fuego, que en principio al ser humano le sirvió para avanzar en longevidad, para alimentarse mejor en lugar de lo crudo, cocinado, y también para guerrear. Resulta que se convierte un arma, una herramienta, un útil para protegerse del frío también, alimentarse. Resulta que se convierte en la identidad del infierno. Porque en lugar de adorar o iluminar en nuestras mentes el fuego como una herramienta de vida, un gran descubrimiento, la mente humana se lo lleva al infierno, a los infiernos. Pero lo mismo lo tenéis en ese ejemplo que contaba tantas veces Antonio de Melo del descubridor del fuego, que al final lo está utilizando para beneficio de la sociedad, hasta que llega a una sociedad en la que mandan otros y les dice: este tío tiene una herramienta que nosotros no tenemos, se está llevando a todos los ciudadanos, a toda nuestra tribu, al huerto, como diríamos así un poco paradójica y callejeramente. Entonces lo que hacen es liquidárselo. Pues lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros con el fuego? Liarla. Esto nos tiene que servir
para ver la naturaleza del ser humano. ¿Internet es malo? No. Lo que hagamos con ello es lo malo. ¿La inteligencia artificial? No. Lo que hagamos con ello, que ya lo estamos haciendo, sí. Es decir, el uso fraudulento de las cosas, como la palabra fuego, enfocada al infierno, en lugar de una herramienta magnífica, un gran descubrimiento, para protegerse, para alimentarse y para tener y vivir más tiempo. Así siempre. Como dice Paracelso, el veneno está en la dosis. Sin embargo, hasta el siglo VI, el fuego no es más que una imagen, puesto que el infierno continúa siendo la morada húmeda y oscura de las sombras de todos los difuntos. Los profetas del periodo del destierro, Jeremías y Ezequiel, lanzan tímidamente y por primera vez dos ideas nuevas, la de la responsabilidad individual y la de la resurrección. Esto de la responsabilidad individual es fantástico si hubiera servido de algo. La de la resurrección tampoco tengo mucho que añadir porque todos ya sabemos lo de la resurrección, incluida el karma. Pero lo de la responsabilidad individual es fantástico porque de alguna manera, ¿os acordáis ya incluso un vídeo hace tiempo donde hablábamos del pecado original que arrastramos todos? Hasta que alguien dijo, mira, perdona, pues será de Adán y de Eva. Es su responsabilidad, no la nuestra. Importante como concepto. ¿Para qué? Para romper ya las ataduras que nos tienen atadas desde siglos y siglos y siglos y que han ido traspasándose a través de la genética. Repito, Jeremías y Ezequiel lanzan tímidamente y por primera vez dos ideas nuevas. La idea de la responsabilidad individual y la de la resurrección. Esa segunda noción es aún muy incierta. La visión de Ezequiel de los huesos resecos que se recubren de carne se considera más bien hoy en día como una anticipación del renacimiento y del reagrupamiento de Israel tras las penalidades de su cautividad. Más clara es la idea de la responsabilidad individual, noción inseparable de un eventual castigo personal. En el capítulo 18, Ezequiel denuncia la injusticia de la responsabilidad colectiva en términos bien claros. El castigo siempre sigue siendo terrestre, pero tendrá que pagar solo el culpable. Fueme dirigida la palabra de Yahvé, diciendo: ¿qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel y decís, los padres comieron los agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera? Por mi vida, dice Yahvé, que nunca más diréis ese refrán en Israel: mías son las almas todas, lo mismo la del padre que la del hijo, mas son, y el alma que pecare, esa perecerá. Ezequiel explicita su pensamiento: el que sea justo y haga juicio y justicia, ese vivirá, dice Yahvé. Pero si engendra un hijo ladrón, vertedor de sangre, que oprima al pobre y al desvalido, robe, no devuelva la prenda, alce los ojos a los ídolos y haga abominaciones, dé al ogro y reciba usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Hizo todas esas abominaciones, de cierto morirá, recaerá su sangre sobre él. Al pueblo, esa idea le parece aún sorprendente, por eso Ezequiel insiste: y si dijerais, ¿por qué no ha de pagar el hijo la iniquidad del padre? Pues porque el hijo hizo juicio y justicia y guardó mis mandamientos y los puso por obra, y de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo. La justicia del justo será sobre él, individualidad, y sobre él será la iniquidad del malvado. Eso no significa que Dios castigue por gusto. ¿Quiero yo acaso la muerte del impío?, dice el Señor, Yahvé, y no más bien que se convierta de su mal camino y viva. Jeremías expresa por la misma época la misma idea. En esos días no se dirá ya más: nuestros padres comieron ágraces y los hijos sufrimos la dentera. Tras haber establecido el principio de la responsabilidad, dos temas: responsabilidad individual y eternidad, es decir, resurrección. Tras haber establecido el principio de la responsabilidad individual, la reflexión bíblica
dirige su atención a la aplicación de las sanciones de la justicia divina. A falta de juicio tras la muerte, la justicia sigue siendo inmanente. El malvado muere prematuramente. Se había quejado por diversas enfermedades, por los más variados sufrimientos, la ruina cae sobre él o queda sin descendencia. Aquí quiero hacer un inciso, porque es importante. El apoderamiento de las instituciones, pero que luego llega al pueblo, de que el malvado será castigado, el malvado que el pueblo identifica como malvado, que hay muchas veces que está clarísimo y otras veces que no, porque ya sabéis lo que pasa, de repente no nos entra en sociedad algo por la cabeza y es el demonio, hay que cargárselo. Y esto pasa muchas veces, ya ha pasado y seguirá pasando. Igual que hacen las instituciones religiosas, apoderarse del juicio. Y por eso oís cosas. El karma se lo devolverá, porque ahora ya incluso en Occidente nos hemos hecho súper hindúes. El karma, como si nosotros fuéramos un juez. Como si nosotros supiéramos la razón, el porqué, supiéramos lo que va a pasar. Es increíble, el ser humano tenemos esta facultad de saber lo que le va a pasar a los demás, pero nunca a lo que le va a pasar a nosotros. El karma es buena persona, el karma le traerá buenas cosas. También desde ese lado, desde el otro lado, el karma se lo devolverá. Y es más, si a alguien le pasa algo que pensamos que es un poco cabroncete o malo, y le pasa algo, vamos a decir, malo, pues un poco como de niño, pues una enfermedad o un accidente o una crisis, somos capaces de decir, el karma se lo ha devuelto, pero convencidos. Esto ocurre y esto tiene una raíz, y es esta, aquí, judeocristianismo. Tras haber establecido, repito, el principio de responsabilidad individual, que no está nada mal, tú no te haces cargo de los pecados o de las injusticias cometidas por los tuyos, la reflexión bíblica dirige su atención a la aplicación de las sanciones. Aquí nos frotamos las manos porque aquí es donde viene la leña. Aplicar sanciones les encanta, al ser humano le encanta. A falta de juicio tras la muerte, la justicia sigue siendo inmanente. El malvado muere prematuramente. Se ve aquejado por diversas enfermedades, por los más variados sufrimientos. La ruina cae sobre él o queda sin descendencia. Esta antigua idea, contradicha cada día por los hechos, no puede perdurar indefinidamente. En el año 538 a.C., los persas permitieron la vuelta de los hebreos a Palestina, pero en adelante Israel vivirá bajo la dominación, parece ser que tolerante, de los aquemeneidas. Un siglo de contactos con el zoroastrismo y su escatología no puede haber dejado indiferentes a los intelectuales judíos. Sus interrogantes se manifiestan en el libro de Job, hacia finales del siglo V. El autor utiliza como trama la historia de un jeque sobre el que llueven todas las desgracias a pesar de ser un hombre justo. En esta vida los fieles y los que prosperan son los malvados, mientras que los buenos son los desgraciados. Ahora bien, tras esta vida, la muerte es la misma para todos. ¿Dónde está, pues, la justicia divina? El texto dice así. ¿Cómo es que viven los impíos, se prolongan sus días y se aseguran en su poder? Su prole persiste con ellos a su presencia y tienen ante sus ojos a sus retoños. Sus casas son paz, no hay en ellas temor. No cae sobre ellas la vara de Dios. Muere éste en plena prosperidad, cuando todo florecía y estaba en seguro, cuando estaban sus lomos cubiertos de grosura y bien regada la médula de sus huesos. Muere aquel en medio de la amargura de su alma, sin haber gozado de bien alguno. Y con todo, juntamente yacerán en el sepulcro, y a uno y a otros los recubren los gusanos. Los amigos de Job le dan todas las explicaciones clásicas que pueden justificar su caso. Sin duda, ha cometido faltas ocultas, paga por sus mayores o para servir de ejemplo. A Job no le satisface ninguna de estas propuestas, solo es capaz de calmar la intervención de Dios mismo, que le recuerda que Él, el Todopoderoso, y sus designios son insondables, que el hombre le debe todo,
no tiene derecho alguno y debe despojarse de sí mismo para adorar a Dios con suma humildad. Dios lo sabe todo, el hombre no sabe nada. Y dice así: ¿querrá el censor contender todavía con el omnipotente? ¿El que pretende enmendar la plana a Dios? Responda. Pregunta. Yahvé. Job se da cuenta de que cualquier discusión es inútil. ¿Cuán pequeño soy? ¿Qué voy a responder? ¿Pondré mano a mi boca? Pero ¿queda Job convencido? La historia dice que sí. Job se somete. Sé que lo puedes todo y que no hay nada que te cohíba. Cierto que proferí lo que no sabía, cosas difíciles para mí que no conocía. Solo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. Por todo me retracto y hago penitencia entre el polvo y la ceniza. La moral tradicional queda a salvo, de momento. Job recupera sus bienes y goza de 140 años de dicha. Pero haría falta más para colmar las ansias del espíritu humano. La historia de Job es ya un combate de retaguardia, un simple cuento no puede responder a los interrogantes sobre la justicia divina que se plantean por la misma época en ciertos salmos y en el libro de los Proverbios. En el siglo siguiente, el profeta Joel vuelve a la carga evocando la idea de un juicio final que conducirá a la separación de los buenos y de los malos en un entorno de prodigios cósmicos que prefigura la moda del Apocalipsis. O de los Apocalipsis, porque hay muchos. En él aparece también el tema mesiánico que no deja de tener sus relaciones con el pensamiento del zoroastrismo tardío y con el anuncio de la venida de Mitra, prefigurando la victoria final del bien. Es decir, no solo infiernos, no solo justicia, no solo Dios, no solo fuego, responsabilidad individual, eternidad, sometimiento, total sometimiento, reconocer que Dios está por encima de todo. Y luego, todavía no ha aparecido Jesucristo aquí en la película, vemos que en el zoroastrismo hay un elemento, Mitra, que es el que volverá a la tierra. Entonces ya podemos empezar a ver un montón de réplicas de textos antiguos que de alguna manera han sido transformados, trastocados por contacto cultural entre países, tribus, etc., que hacen que la historia se repita, solo que con diferentes nombres. Israel sigue siendo por aquella época una provincia del Imperio Persa. El día de Yahvé, dice Joel, está cerca. Es un día de tinieblas y de oscuridad, día de nublados y de sombras. Delante de él va un fuego devorador y lleva en pos de sí una abrasadora llama. En el 331 a.C., los hebreos cambian de dueño. La conquista greco-macedonia de Alejandro Magno coloca a Judea-Palestina en la órbita del mundo heleno, bajo la dominación de los lágidas de Egipto primero y después de los seleucidas de Siria. La influencia griega no puede menos de hacerse notar durante 3 siglos. Dicha influencia es bien clara en la literatura bíblica llamada sapiencial, donde se estimula la reflexión sobre el más allá, dando lugar a una multitud de hipótesis y no a la afirmación de una creencia definitiva. Esta efervescencia intelectual es típica del mundo helenístico y de la creciente inquietud acerca de la salvación personal que se manifiesta a partir del siglo III. En Alejandría, verdadera capital cultural de esta época, proliferan sectas y escuelas religiosas en un clima cosmopolita y sincretista. Sincretista significa unificación, unión de muchos ritos de diferentes religiones o no religiones, que mezcla los elementos egipcios, persas, babilonios y griegos. Ahora bien, Palestina forma parte de un reino egipcio de los lágidas y por lo demás existe en Alejandría una gran colonia judía. Los contactos con Jerusalén son frecuentes y el prestigio del pensamiento helenístico es considerable. Alejandría aglutina todas las corrientes filosóficas, todas las sensibilidades que se expresan, entre otras formas, en los epigramas funerarios, en los diálogos entre la muerte y el transeúnte. Así es como en el epigrama 13 de Calímaco, el transeúnte interroga a la tumba.
¿guardas tú el reposo de Cáridas? Si hablas del hijo de Arimnas de Cirene, sí, lo guardo. Cáridas. ¿Qué son los infiernos? Tinieblas profundas. ¿Cómo se puede salir de ellos? Mentira. ¿Qué es Plutón? Una fábula. Estamos perdidos. No tengo más que deciros que sea verídico. Además de Calímaco, hay en Alejandría otro autor que niega el infierno, Teodoro el Ateo, y una fuerte corriente epicúrea que se resume en la célebre fórmula: no existía, nací, existía, ya no existo. Eso es todo. Si alguien pretende lo contrario, es un mentiroso. Lo cierto es que dejaré de existir. Otros afirman la existencia de infiernos diferenciados, lugares de recompensa y de castigo. Para asegurar su salvación participan en ritos de iniciación en los que se hace partícipes a los fieles de ciertos conocimientos secretos que permiten llegar hasta los dioses. De nuevo, una paradita aquí. Participación en ritos secretos para conocer el trasfondo de la vida. ¿Quién no va a querer en un momento dado estar interesado en eso? Pues todos. ¿Es una trampita? Es una trampita, amigos. Es un marketing de nivel galáctico. Pero lo digo con todo el respeto, no lo digo no quiero ofender a nadie. ¿Quién no va a querer conocer los secretos de después de la vida? Pues todos. Pues todos. Una de las corrientes más extendidas es el orfismo, muy similar al pitagorismo, propagado por adivinos que enseñan el dualismo. El alma, de origen demoníaco, está prisionera en un cuerpo de origen titánico y condenada a reencarnarse sin cesar por culpa de una mancha primitiva. ¿Os suena algo, esto del pecado original? Orfismo. Solo una iniciación permite liberarse. De nuevo, esto que suena como más cool, porque no es como muy religioso, muy eclesiástico, muy institucional, es como más de secta o de secta secreta que mantiene o que tiene conocimiento, ¿ok? Suena más cool porque te podemos ahí enseñar. Solo una iniciación permite liberarse. De nuevo, ni entramos en libertad ni salimos en libertad. No tienes libertad para entrar porque necesitas que te digan cómo entrar y no tienes libertad para salir. Por lo tanto, en mi caso, chao Lucas. Y si entras porque quieres conocer, bueno, pues ya sabes lo que hay. Es todo el tiempo un juego por apoderarse de almas, nunca mejor dicho, de personas, del miedo. Apoderarse del miedo. Disfrazado muchas veces, esto es el infierno, de sacralidad, de Dios. Solo una iniciación permite liberarse, de tal forma que los no iniciados, ya estamos, se ven condenados a vegetar en un lodazal oscuro, imagen de la vida terrestre. Hay quienes esperan la salvación de una especie de talismán, el pasaporte para el más allá, la minilla grabada hallada en numerosas tumbas helénicas, magia, brujería, no menos que recurso a las grandes religiones. Todo es válido para conjurar el temor de un eventual infierno y conseguir la salvación. La inquietud religiosa es grande en esta época de disturbios y de mezcla de pueblos y de civilizaciones. Vamos a seguir. Todavía no hemos llegado al siglo I antes de Cristo, después de Cristo. Estamos haciendo un mini recorrido en el que de los que más he hablado ha sido de los judíos, bajo el dominio de los persas y luego de los macedonios, y cómo iban viendo el infierno. Ahora vamos a ver la influencia griega en lo que se llama el Coelet, el Sirácida. Y estamos ya en el siglo III antes de Cristo. Los judíos, aun permaneciendo fieles a su Dios, se vieron presa de esta inquietud ambiental. Las cuestiones sobre el más allá se multiplican a partir del siglo III antes de Cristo, y las respuestas son inciertas y contradictorias, a veces dentro de un mismo escrito. La cuestión del infierno turba y divide a Israel. El libro del Eclesiástico, o Coelet, de mediados del siglo III, es un ejemplo de este desconcierto. Su autor escribe, dice así, se vio influido por la cultura griega, pero no en lo esencial. La época en que vivió era la
dominación de los Ptolomeos y por lo tanto la de un estrecho contacto con Egipto. Pero ya no se trataba del Egipto de los sabios de antaño, el país estaba por entonces enormemente helenizado, la atmósfera era por doquier la misma que en Grecia. Coelet no podía verse libre de esa influencia. Su manera de ver las cosas sigue siendo esencialmente la de un israelita, pero su obra significa un progreso en el camino del acercamiento a la cultura griega. El Coelet está influido sobre todo por las corrientes escépticas y epicúreas, vanidad de vanidades y todo vanidad, todo termina en la muerte, el loco y el sabio, el justo y el malvado, a todos les aguarda la misma muerte. Todo se repite, todo causa hastío. No hay nada que merezca nuestro esfuerzo para obtenerlo. No hay nada después de la muerte. Todo va hacia el mismo lugar. Todos han salido del mismo polvo y al polvo vuelven todos. No obstante, existe un Dios considerado justo y bueno. Y entonces, ahí tenéis la disyuntiva. O sea, no existimos, nos morimos, se acabó, pero existe un Dios. Entonces, confusión. Y entonces es inútil hacerse vanas preguntas. Hay que aprovechar la existencia, los bienes viajeros, muchos o pocos, que Dios ha puesto a nuestro alcance porque no hay nada que temer o que esperar en el más allá. Goza de la vida con tu amada compañera todos los días de la fugaz vida que Dios te da bajo el sol, porque esa es tu parte en esta vida entre los trabajos que padeces bajo el sol. Cuando bien puedas hacer, hazlo alegremente, porque no hay en el sepulcro a donde vas ni obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Todo a todos sucede de la misma manera. Una misma es la suerte que corren el justo y el impío, el bueno y el malo, el puro y el impuro, el que sacrifica y el que no ofrece sacrificios, como el hombre de bien, el malhechor, como el que jura, el que aborrece el juramento. El Coelet, uno de los libros más bellos de la Biblia, es sorprendentemente uno de los menos citados y de los menos utilizados. Este ostracismo es comprensible por parte de quienes quisieran ver en el Antiguo Testamento una clara progresión a través de los textos inspirados por Dios hacia la afirmación de la vida eterna, de la venida de un Salvador, del juicio, de la salvación y de los castigos. Así, en 1913, un autor que se llama Richard escribía en el Diccionario de Teología Católica. La evolución de la doctrina infernal judía es una marcha segura hacia la luz plena, sin ninguna caída en el error. Por lo que atañe a las influencias extrañas, en definitiva, parece seguro que no tuvieron cabida alguna en la Biblia. Hoy en día se matiza mucho más, pero el Coelet apenas se le aprecia en la Iglesia y las explicaciones sobre el lugar que ocupa en la inspiración divina en este libro parecen bastante embarazosas. El que un sabio judío proclame 3 siglos antes de Cristo que el hombre no tiene otro bien bajo el sol sino comer, beber y alegrarse, y eso es lo que le queda de sus trabajos en los días de vida que le da Dios bajo el sol, es difícil de encajar en un proceso de revelación progresiva de la verdad. Una no creencia en la vida eterna. El pensamiento hebraico titubea cuando se trata del descubrimiento del infierno. En el siglo II apenas se produce avance alguno. El Sirácida, o libro del Eclesiástico, supone incluso un cierto retroceso, una vuelta a la creencia tradicional de la justicia inmanente y terrestre. Dios castiga y recompensa en esta vida. Por lo tanto, no hagas el mal y nada malo te sucederá. Aléjate de la injusticia y ella se alejará de ti. El que teme al Señor le irá bien en sus postrimerías y el día de su fin hallará gracia. El Sirácida es menos pesimista que el Coelet. Según él, los malvados son castigados, pero solo en esta vida y aún así de manera colectiva. La herencia de los hijos de los pecadores se arruinará y lo que quedará de su linaje es el oprobio. Tras la muerte irán a vegetar al Seol. Vamos ahora a otro siglo, el siguiente, el siglo II a.C. Nos acercamos al 0, Daniel y la Apocalíptica. Algunos años después, el libro de Daniel significa un avance decisivo hacia la idea de un juicio y de una retribución en el más allá. Este libro, que la exégesis sitúa hacia el año
160 a.C., sería contemporáneo de la gran persecución del rey seleucida Antíoco IV, que prohibió el culto judío, después al gran sacerdote e intentar helenizar por la fuerza palestina. El resultado fue una revuelta en la que se hace célebre la familia de los macabeos y que arroja el balance habitual de destrucción, de matanza y de actos de heroísmo y de traición. El enfrentamiento fue especialmente violento y tuvo la virtud de estimular la reflexión filosófica y religiosa de Israel. Cuando se ven caer indiscriminadamente y sin distinciones los mártires y los traidores, ¿cómo se puede mantener aún la idea de una justicia inmanente? Si Dios es justo, de lo que a Israel no le cabe la menor duda, tienen que existir retribuciones en el más allá para compensar las enormes injusticias de este mundo. Es decir, de nuevo, como veréis, el hombre, el ser humano, nosotros, se crea su papel. Si estos son mártires, ¿cómo no actúa Dios? Entonces, crea cosas en el más allá para que vuelvan a ser la justicia que el ser humano considera que es la que tenga que ser. No estoy entrando en si es justa o no injusta. Me da igual, el ser humano creando, nosotros creando. Si Dios es justo, repito, de lo que a Israel no le cabe la menor duda, tiene que existir retribución en el más allá para compensar las enormes injusticias de este mundo. Habrá juicio, separación de buenos y de malos y castigo para todos estos. Así lo afirma Daniel. Será un tiempo de angustia, tal como no lo hubo desde que existen las naciones hasta este día. Entonces se salvarán los que de tu pueblo estén escritos en el libro. Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. El libro de Daniel anuncia el juicio y el castigo de una manera especialmente dramática. Después contribuirá a falsear las perspectivas referentes al infierno, ya que se le citará olvidando el contexto en el que fue redactado. El libro pertenece claramente, sobre todo en los capítulos 7 a 12, a un estilo que aparece en el siglo II antes de nuestra época, el apocalíptico. Este término, que significa revelación o manifestación, caracteriza a los escritos que pretenden desvelar el futuro y sobre todo las postrimerías, la escatología. El procedimiento que utiliza es el siguiente. El autor cuenta cómo un ilustre personaje del pasado tuvo una visión en la cual Dios le reveló sus designios sobre el futuro de la humanidad. De estos hay muchísimos en la tierra, antes y ahora. Anexo. Esta revelación tiene por objeto simultáneamente ciertos sucesos históricos ya pasados en el momento en el que se escribe el libro y que sirven para garantizar la autenticidad de la visión y también el fin del mundo. Dios puede mantener ese mensaje en secreto y para ello se expresa siempre en un lenguaje simbólico con el fin de que los no iniciados no puedan comprenderlo. De ahí ese aspecto desorientador de los relatos que se refieren a los cambios y modificaciones mediante imágenes cósmicas. Así, Dios dice a Daniel: «Anda, Daniel, que esas cosas están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo». Muchos serán purificados, emblanquecidos y depurados. Los impíos seguirán el mal, y ninguno de los malvados entenderá. Pero los que tienen entendimiento comprenderán. La apocalíptica recurre también a las cifras simbólicas que serán objeto de tantas interpretaciones descabelladas. Como veis, empezamos a desvelar un montón de cosas que dábamos por hecha que eran sabiduría, ciencia, matemática. Un ángel había venido y le había dado la matemática a Daniel. Esas cifras corresponden a convenciones literarias cuya clave se ha perdido y que apenas sorprendían a los contemporáneos de su época, como por ejemplo el final del capítulo 12 de Daniel: después del tiempo de la cesación del sacrificio perpetuo y del alzar la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1305 días, y tú camina a tu fin y descansa, y el fin de los días te levantarás, al final de los días te levantarás para recibir tu herencia. El secreto de estas cifras no se conoce aún de forma definitiva. El autor de un Apocalipsis cree que el fin del mundo está relativamente cerca. Este género de literatura subsiste hasta el siglo II después de Cristo. Ni qué decir tiene que debe utilizarse con todo género de precauciones.
Algunas de estas imágenes se convertirán en auténticos clichés literarios que es fácil hallar en boca de los autores más insensatos y más potentes de la cultura judeocristiana. Y vamos ahora al infierno en los evangelios. Después de un paseíto que nos hemos pegado, un poco dudoso, que refleja los procesos del ser humano, donde va tratando de conocer si hay vida después de la muerte, entregarse a la individualidad. El responsable soy yo, no es mi familia de los males. Dudar del infierno, dudar también de la vida después de la muerte, no atreverse a tomar posiciones, búsqueda, todo el tiempo búsqueda. Y ahora vamos a entrar en los evangelios. Así pues, tenemos que hasta aquí Cristo no había hecho ninguna alusión clara a la existencia de un infierno para los malvados. Los evangelios colman esta laguna, por más que la exactitud literal de las palabras atribuidas a Cristo no pueden probarse en modo alguno. De hecho, los evangelios se elaboran de forma colectiva y en una época relativamente tardía en el seno de comunidades que trabajan simultáneamente sobre fragmentos escritos y sobre tradiciones orales. Comunidades caracterizadas por diferentes sensibilidades, donde los esenios parecen haber desempeñado un papel importante. Sin embargo, los textos de los tres evangelios sinópticos presentan una indiscutible convergencia sobre los infiernos. El más discreto es a la vez el más antiguo, es decir, el de Marcos, escrito hacia el año 70 de la época de Cristo, o sea, después de Cristo. Este apenas evoca el infierno más que una sola vez, mientras que Mateo y Lucas son más prolijos. Se produce una notable modificación de vocabulario. Se designa el infierno casi siempre con el nombre de Gehenna, es decir, de un lugar real y concreto. Se trata del Gi-Inom, en las afueras de Jerusalén, o Valle del Llanto, lugar maldito para los judíos ortodoxos, donde ardían permanentemente las ofrendas de Baal, Melec o Moloc, divinidad de un antiguo culto cananeo. Allí habían tenido lugar sacrificios humanos en tiempos de los reyes Acaz, 733-727 a.C., Manases, 696-641, y Josías, 622. Jeremías habría anatematizado esta práctica. Los hijos de Judá han obrado el mal ante mis ojos, oráculo de Yahvé. Pusieron sus escándalos en el templo en el que se invoca mi nombre, a fin de contaminarlo, y edificaron un lugar alto en Tofet, en el valle de los hijos de Himón, para consumir en el fuego a sus hijos e hijas, cosa que yo no mandé, ni me pasó por el pensamiento. Por eso vendrán días, oráculo de Yahvé, en que no se hablará más del Tofet, ni del valle de los hijos de Hinón, sino del valle de la mortandad. Dios, continuaba diciendo Jeremías, castigará a su pueblo en este valle. Según algunos autores, este lugar se habría convertido después de la vuelta del exilio en un verdadero público donde se quemaban cadáveres e inmundicias. En cualquier caso, ofrendas o desperdicios, devorados por los gusanos, ardían aquí día y noche, y este lugar siniestro era la imagen perfecta de la abominación permanente. Si tu ojo te sirve de escándalo, arráncalo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que tener dos ojos y ser arrojado a la Gehenna, infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Marcos 9, 47-48. ¿Puede extrapolarse esta expresión aún más allá de sufrimientos eternos? No es seguro, ni siquiera queda claro. Como sucede con mucha frecuencia, se limita a recoger textos antiguos cuyo contexto es muy distinto del tema que se trata. Este pasaje es un texto de Isaías que hacía decir a Dios, en un sentido exclusivamente terrestre, lo siguiente: se podrán ver los cadáveres de quienes prevaricaron contra mí, cuyo gusano no muere y cuyo fuego no se extingue.
y el verlos causará horror a todo hombre. La expresión no significa más que la destrucción. Una de las justificaciones del infierno es la parábola de Lázaro y el rico Epulón, relatada por Lucas 16, 19, 31. El rico, después de su muerte, se halla en un lugar de tortura donde sufre el tormento del fuego y pide a Abraham que le dé una gota de agua por piedad, a lo que Abraham se niega. Lucas, el único que relata esta historia, se inspira en un tema bien conocido en Egipto y en el mundo judío, un diálogo didáctico con un muerto que aconseja a los vivos enmendar su conducta. Evidentemente, el sentido profundo es una llamada a la conversión. Por otra parte, conversión. Atentos, conversión. Por otra parte, la parábola distingue dos moradas: el seno de Abraham, donde ve el alma del pobre, y la morada de los muertos, lugar de torturas mediante el fuego. Los comentaristas verán en el seno de Abraham la morada de los justos del Antiguo Testamento, a los que Jesús irá a liberar con un descenso a los infiernos. En otro pasaje de su Evangelio, Lucas parece sugerir que habrá pocos elegidos. Todos los demás serán condenados al llanto y al rechinar de dientes. Alguien le dijo: importante, para que a mí me gusta aquí en estas cosas y en tantas otras aplicar la lógica. Esto es una religión, nacida de una secta pequeña o un grupo pequeño, llamarlo como esenios, cristianos, apóstoles, lo que os dé la gana. Hablando de la universalidad, es decir, la vida detrás de la muerte. La vida después de la muerte afecta a todo el mundo, como concepto, a todo el mundo. Blancos, negros, chinos, asiáticos, mexicanos, españoles, chinos, americanos, franceses, hinduistas, islamistas, teósofos, lo que os dé la gana. ¿Cómo es posible? Y esta es la pregunta que yo me hago siempre. ¿Cómo es posible preservar o mantener una exclusividad acerca de cuántos van al cielo, cuántos van al infierno? ¿Y a quién implica si no perteneces a la secta, a la religión o al grupo? ¿Por qué, si es universal, tiene que tener las formas, los colores, las definiciones, las estructuras que alguien que dice que Dios le habló y que lo escribió hace muchos años y entonces todos nos lo creemos? Esto es como el de ahora, que se pega un viaje psicodélico, o alguien que te cuenta que ha visto a Dios y te cuenta y hace un libro, un evangelio. Claro, hoy en día no, porque ¿cómo puede ser? Bueno, no, sí, porque todavía existe mucha gente así a la que siguen. Preguntaros. Esta es la razón de este playlist. El origen de los infiernos o del infierno. Esta es la única razón. Preguntaros. ¿Incluye a todos o incluye solo a los que pertenecen al partido, a la religión, a la secta, al que parece tener el secreto guardadito para llegar al otro lado, pero que los demás desconocen y que para que tú entres te lo tengo que explicar yo? Seguimos. Alguien le dijo: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Él, en respuesta, dijo a los oyentes: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os aseguro que muchos buscarán cómo entrar y no podrán. Y después que el padre de familia hubiese entrado y cerrado la puerta, empezaréis, estando fuera, a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces alegaréis a favor vuestro: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú predicaste en nuestras plazas. Y él os repetirá: no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, obradores de iniquidad. Allí serán el llanto y el crujir de dientes, cuando veréis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros sois arrojados fuera. Y vendrán también gentes de oriente y de occidente, del norte y del mediodía, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Mateo hace poco más o menos, las mismas reflexiones. Mateo habla también de las puertas del infierno. Habla intensamente del juicio final, desembocando en la separación de los buenos y de los malos, de las ovejas y de los cabritos, y termina con estas palabras: e irán estos al eterno suplicio, y los justos a la vida eterna. Al actuar así, no hace más que repetir las palabras de Daniel: muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia.
la cual tendrán siempre delante de sí. Así pues, Mateo, el único evangelista que describe esta escena, no presenta ninguna novedad respecto de Daniel para esclarecer cuál será la suerte de los malvados. También nos dice que quien trate a su hermano de loco será merecedor de la gehenna del fuego, del infierno del fuego. 6 veces menciona el llanto y el rechinar de dientes, 3 veces las tinieblas exteriores y otras tantas el fuego eterno. El fuego está mucho más presente en Juan, que recoge las imágenes estereotipadas de la corriente apocalíptica. Las metáforas exuberantes abundan en el Apocalipsis. Se trata de un estanque de fuego que arde con azufre, que es la segunda muerte. Los malvados, los que adoran a la bestia, serán atormentados con fuego y azufre a la vista de los ángeles santos y de la presencia del Cordero. Y el humo de sus tormentos estará siempre subiendo por los siglos de los siglos, sin que tengan descanso alguno de día ni de noche. El diablo, la bestia, desempeña aquí un papel importante como señor de este lugar de sufrimientos, en una óptica dualista bastante cercana a la de los esenios. La oposición bien-mal, luz-tinieblas, se halla en el centro del pensamiento de Juan. Por lo que respecta a las imágenes apocalípticas tan abundantes en su obra, hay que tener en cuenta que forman parte del convencionalismo del género apocalíptico, lo mismo que las numerosas cifras simbólicas. El Apocalipsis, redactado hacia el año 95 y que cierra el conjunto de los libros canónicos del Nuevo Testamento, gira en torno a la enseñanza de Cristo. De ahí se deduce que la idea de un infierno para los malvados, implícita sin duda en las palabras de Jesús, jamás ha sido desarrollada por él. La falta absoluta de toda referencia al infierno en los relatos de la Pasión, por ejemplo, no deja de ser extraña. De hecho, no se trata allí más que de perdón para los verdugos y de la salvación inmediata para el buen ladrón. Judas mismo, autor del pecado por excelencia, no se ve librado a la condenación eterna en ningún texto. Judas no va al infierno. Juan le llama hijo de perdición, otra frase hecha del género apocalíptico que utiliza en varias ocasiones. Judas, según San Mateo, se ahorca. Según los Hechos, muere de caída. Por lo que atañe a su destino en el más allá, la Escritura no dice nada. Yo creo que no hay un momento más impresionante en el relato que la muerte y crucifixión de Cristo, cuando perdona a los verdugos con Judas para que se pudiese hablar de los infiernos. Tú me vas a castigar, pero tú vas a morir aquí eternamente. No ocurre eso. Es más, un apóstol cuenta que se suicida y otro cuenta que se cae. Importante todo esto para que veáis cómo el género humano, que somos muy creativos, va formando anhelos con una capacidad brutal de dolor, de castigo, de sacrificio, de señalar al otro. Y obvia palabras mágicas como son las del perdón, que son las que utiliza Jesús. Así pues, el infierno, en el peor de los casos, es un detalle en la enseñanza de Jesús. Sin duda, está presente en el trasfondo de su doctrina, como elemento de ciertas parábolas destinadas a estimular el espíritu de conversión, pero no les pareció un tema de importancia ni a Pablo, ni a Santiago, ni al redactor de los Hechos. Si su lugar se amplía en las primeras comunidades cristianas, se debe en gran parte a la influencia del entorno, tal como nos revelan los textos apócrifos y rabínicos. Queridos amigos, otro capítulo más. Ya hemos llegado a Cristo. Creo que es la parte más importante de este capítulo en los Evangelios, donde Cristo no habla del infierno, ni se recrea en teoremas, en geografías infernales, sino que habla de perdón a todos, ni siquiera a Judas, ni siquiera al buen ladrón con el que está crucificado. No. El próximo capítulo es el impacto de esta narrativa en lo popular, es decir, la narrativa infernal en lo popular, y vamos a tratar de los siglos I al III.
cada vez con más claridad vamos empezando a entender los conceptos de infierno, que básicamente han sido creados por la naturaleza humana, vía textos, vía oral, en un sinfín. Y esto solo acaba de empezar. Vais a ver cuando la cosa tome forma y ya no haya dudas. Cuando no hay dudas, me lo explicó un día un maestro de universidad, me dijo, cuando no haya dudas, empieza a ponerte nervioso, empieza a tener dudas de todo lo que te han contado, de todo lo que has leído, de tantas otras cosas. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, os deseo lo mejor, como siempre, alegría, acción en este año, dudas, compromiso y verdad, la vuestra, un viaje al interior solo hecho por vosotros. Hasta mañana, os quiero mucho, chao.